Hoy vamos a ver operaciones con fracciones. La fracción siempre es una división en partes iguales de un todo. Y las fracciones constan de un numerador y un denominador. El numerador es el número de arriba, luego está la línea que divide y luego está el número de abajo que se llama denominador. Vamos a suponer que aquí tenemos un todo que consta de 5 partes, pero tomamos 3 partes de esas 5, o sea que la fracción se forma tomando 3 de las 5, o sea que 3 quintos vendría a ser una fracción de esa figura que estamos viendo ahí. ¿Ok? Bueno, también puede haber que hay fracciones equivalentes que tienen más cantidad de porciones que otras, pero son iguales, como por ejemplo, si a este mismo todo, a este mismo cuadrado, en este caso, o rectángulo, tenemos 4 porciones iguales y tomamos 2, va a ser igual que a esta que tiene 2 porciones y se toma una. ¿Por qué? Porque el mismo tamaño de estas dos son como la porción que se tomó en la otra fracción. Quiere decir que tomando 2 de 4 es lo mismo que una de 2 porque tienen el mismo tamaño. Entonces, es como si tuviéramos un pan y lo dividimos en 4 partes iguales y otro pan exactamente igual lo dividimos en 2 partes. Esas 2 porciones van a ser más pequeñas, pero juntas van a medir lo mismo que esta otra. En eso consiste en hacer fracciones equivalentes. En la primera tendríamos 2 cuartos y en la segunda tendríamos un medio, o sea que es como una mitad. Si se multiplica o divide el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número, el resultado obtenido será una fracción equivalente. Por ejemplo, si a este un medio lo multiplicamos por 2, 1 por 2, 2, y al 2 también lo multiplicamos por 2, 2 por 2, 4, se forma una fracción equivalente, que sería el doble de la otra, pero es lo mismo, equivale a la otra. Bueno, en este caso te da el ejemplo de una fracción equivalente a un cuarto, pero te piden, por ejemplo, que tenga por denominador 12. Entonces, vamos a hacerla aquí. Tenemos un cuarto y quieren que hagas una igual que tenga denominador 12. Entonces, miren el 4, miren el 12. ¿Cómo se llega al 12? Multiplicando al 4 por 3. Quiere decir que entonces a este también hay que multiplicarlo por 3. Entonces, 1 por 3, 3 va a ser así. Quiere decir que 1 sobre 4 es igual a 3 sobre 12. O sea que serían esas eh, equivalentes. Esas fracciones son equivalentes. En el caso este, por ejemplo, te da 4 quintos y un 16 y no se sabe qué hay abajo del 16. Entonces está el signo de pregunta. Entonces, ¿qué número se multiplicó a 4 para llegar a 16? Se multiplicó por 4. Quiere decir que aquí también hay que multiplicar por 4. Entonces, el número que va a ir ahí va a ser el 20. Por lo tanto, 4 quintos va a ser igual a 16 veinteavos. ¿Ok? Eso es todo sobre fracciones equivalentes. Equivalentes. Eh, Se dice que una fracción ha sido reducida a su mínima expresión cuando no hay un número entero que pueda dividir en partes iguales tanto al numerador como al denominador. Nosotros también le llamamos en español simplificar una fracción, es reducirla a lo mínimo, que cuando ya no, esos dos números de arriba y de abajo ya no se pueden dividir por un mismo número. Entonces dice, reducir a su mínima expresión la fracción 8 sobre 10.
8 y 10 son números pares, o sea que son múltiplos de 2. Si lo divides por 2 a 8 te da 4. Y si lo divides a 10 por 2 te da 5. Entonces, 4/5 va a quedar como la mínima expresión. Ya no se puede reducir más. Me gustaría explicar entonces cómo sabes cuando un número es múltiplo, por ejemplo, de 2, de 3, de 5. Entonces, un múltiplo de 2 es todo número múltiplo de 2 va a estar terminado en un número par. Y por número par entiendo que puede ser terminado en 0, terminado en 2, en 4, en 6 o en 8. Y ahí me dice que es múltiplo de 2. Ahora, ¿cuándo sabemos si un número es multiplicado, múltiplo de 3? Cuando sumados los dos números te da un número impar. O no impar, quiero decir un número múltiplo de 3. Por ejemplo, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Esos serían los múltiplos de 3, por ejemplo. Entonces, si tengo el número 51, 5 más 1 me da 6. Y 6 está es múltiplo de 3, porque si divido 51 dividido 3, 3 por 1, 3, 4, 5, 3 por 7, 21. Quiere decir que 27 es el resultado de 51 dividido 3. Así se descubre si un número es múltiplo de 3. Tiene que, sumado sus números, te tiene que dar un múltiplo de 3. ¿Y cuándo sabemos si un número es múltiplo de 5? Si termina en 0 o en 5. Entonces sabemos que es múltiplo de 5. Ok. Vamos a seguir aquí. Dice, reducir a su mínima expresión la fracción 27 y entre 81. Entonces, si sabemos la regla de multiplicar, la tabla de multiplicar del 9, sabemos que 27 y 81 pertenecen a la tabla del 9. Entonces, el numerador 27 y el denominador 81. ¿De dónde viene 27? 27 dividido 9 te daría 3, porque 3 por 9, 27. Y el otro es 9 por 9, 81. Entonces, si vas a simplificar, le pones 9, y a este 3, y a este 1, y a este 3. O sea que te queda un tercio. ¿Por qué? Porque 3 sobre 9 se puede seguir simplificando. Se puede dividir por 3. El 3 divide al 9 y da 1 y 3. ¿Ok? Bueno, entonces, eso sería para simplificar. Ahora, si quieres simplificar con la calculadora, vas a usar la... Vamos a ponerlo. Vamos a suponer que queremos reducir 24 entre 68. Entonces, vamos a poner el de fracción, le vamos a poner 24. Vamos a bajar con esta flecha. A ver. Vamos a bajar con esta flechita y le vamos a poner 68. Luego le ponemos Enter y nos da ya simplificado 6/17. ¿Ok? Entonces es lo que hay que hacer. La de fracción y luego los números, nos movemos con la flechita aquí en este cursor y después le ponemos Enter. Acá está la Enter. ¿Ok?
Y así se hace la simplificación hasta el mínimo expresión, la mínima expresión. Entonces, hablamos de fracciones equivalentes. Te dice, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejercicios de esto. Te dice, escriba una fracción equivalente a 5/9, cuyo denominador sea 45. 45. Entonces hay que descubrir de dónde viene el 45. Viene de 9 por 5. Entonces este 5 hay que multiplicárselo ahí, 5 por 5 al de arriba, y queda 25 sobre 45. Después te dice un séptimo cuyo denominador sea 21. 21. 7 por cuánto es 21? 7 por 3. Entonces este también hay que multiplicarlo por 3. Entonces te queda 3 entre 21. Luego un medio es igual a, y te pone 24. 2 por cuánto te da 24. 2 por 12. O sea que acá arriba también lo multiplicamos por 12 y te queda 12 sobre 24. Muy bien. ¿Qué número debe ser? Ok, ya está listo. Allá dice en la 4, dice la expresión 18 sobre 60 que va arriba. Acá ves que es la mitad de este, o sea que va a ir la mitad del 18. Vamos a poner 18 sobre 60 es igual a, si este es el doble de este será el doble de este, o sea que va 9. Después tenés 35 sobre 45 equivale a 7 sobre, entonces, ¿qué número por 7 te da 35? 5. ¿Y qué número por 5, perdón, dividido 5? ¿Qué número por 5 te da 45? 9. Entonces te queda 7 sobre 9. Bueno, esto sería lo que habría que reducir a su mínima expresión usando la calculadora. Entonces dijimos que vamos a poner primero la de fracción, que es esta. Luego vamos a poner el número 22. Luego vamos a bajar aquí y vamos a poner 42 y vamos a apretar Enter. Y nos va a dar ya simplificado todo. 11 sobre 21. Muy bien, ese sería 1. Luego vamos a hacer 10 sobre 50. Entonces ponemos la fracción, ponemos 10, bajamos abajo con ese y le ponemos Enter y nos da 1/5. Luego tenemos 12 entre 16. Ponemos la fracción, ponemos 12, bajamos, ponemos 16, Enter, 3/4. Y luego tenemos 3/90. Entonces ponemos Clear, ponemos la fracción, ponemos el 3, bajamos, ponemos 90, Enter, 1/30. Y esta sería 14, ponemos la fracción, ponemos 14, bajamos 48, Enter, nos da 7/24. 24 y... Ok. Y estarían las soluciones aquí. Están en la página 539. Bueno, sigamos. Luego vienen fracciones y decimales. Entonces, como la fracción es una división en sí,
todo lo que hay que hacer es dividir. Entonces, si vamos a poner esta fracción, por decir 3/5 en la calculadora, la vamos a dividir como una división cualquiera. Vamos a poner 3 dividido 5 y te va a dar un número decimal. En este caso es 0.6. Después te dice, encontrar el decimal que represente la fracción unos entre 20. Entonces, 1 dividido 20 igual a 0.05. Así es como se convierte la fracción en número decimal. Para convertir un decimal en fracción, se mueve primero el punto decimal hacia la derecha hasta obtener un número entero que se coloca en el numerador de la nueva fracción. Luego se coloca en el denominador una potencia de 10, 10, 100, 1000, 10.000, cuya elección dependerá del valor posicional del decimal. ¿Qué significa todo esto? Que si tenemos un decimal, como decir 0.05, dice que si te hacen convertir este número en fracción, cuentas 1, 2, pones la rayita y le pones 2 ceros, 1, 2, 2 ceros, le pones el 1, y le sacas los ceros para poner el 5 arriba. Entonces, quiere decir que 0.05 es lo mismo que 5 entre 100, ¿ok? Y su mínima expresión será 1 veinteavos, porque se puede seguir simplificando. Si 5 dividido 5 es 1 y 100 dividido 5 es 20, ¿ok? O sea que se puede seguir simplificando. Esa sería la mínima, hasta bien simplificado hasta el final, hasta cuando ya no se puede dividir más por un mismo número. Vamos a suponer que tenemos el número decimal 0.480 y te piden que lo hagas fracción. Entonces, cuentas 1, 2, 3. Haces una raya, pones 1, 2, 3, le pones el 0 y pones 480 sin ningún cero ni coma. Entonces te queda así y como se puede seguir dividiendo, simplificas así. Este es divisible, como te dije, que los múltiplos de 2 terminan en 0 o un número par. Entonces este se puede hacer 24, este puede ser 50. Seguimos dividiendo por 2 hasta que llegamos a 12 25avos, que no se puede dividir ni por 2, ni por 3, ni por 5. Entonces queda así, 12 sobre 25. Luego te dice convertir fracciones y decimales con la calculadora. La conversión de una fracción en decimal, o sea, en fracción en decimal, se efectúa con una calculadora de la misma manera que cualquier operación de división. No obstante, la calculadora esta tiene una función especial para convertir un decimal en fracción. La función de fracción a decimal se encuentra ubicada en verde arriba de la tecla Table. Está aquí. ¿Ves? Tiene este simbolito ahí, esas flechitas, esta. Entonces, por lo que deberá presionarse primero la tecla Second, porque lo que vamos a usar es lo que está en verde. Todo lo que está en verde tiene que tener el botón verde primero. Entonces, vamos a hacer, entonces, .480. Porque sería 0.480, 0.480. Entonces, en vez de poner el 0, ponemos .480, luego el second, y luego la tecla esa, y luego le ponemos, ve que se pone FD,
y luego le apretamos Enter. Y te queda 12/15. 12/25, perdón. Entonces volvemos a hacerlo. Es el punto, luego el número, o sea, el número decimal, luego el second, que sería este, luego el de este aquí, de table, y luego Enter. Para convertir el número decimal en una fracción. Te queda 12 entre 25. 12/25. Bueno, entonces, para cada una de las fracciones siguientes, encuentre el decimal equivalente. Redondee su respuesta al centésimo más próximo. Entonces, si tenemos 3/4, lo vamos a dividir 3 dividido 4 y te va a dar 0,75. O sea que si hay que redondear, puede ser 0,80. Vamos a ver aquí. Sería ejercicio 2. Ejercicio 2. Las soluciones del ejercicio 2 las van a ver en la página 540. Bueno, entonces nos quedó 0,75. Ahora vamos a ver esta que dice 2/5. 2 dividido 5 igual a 0,4 o 0,40. En realidad el 0 no vale después de la coma decimal, es lo mismo 0,4. Estos serían, si ustedes los quieren hacer, les pueden sacar una foto, si no tienen el libro, y saquenle foto también a las soluciones para tenerlo a mano. El ejercicio 2. Bueno, entonces, en este caso tenés que ir al revés. Tienes que ir de un decimal a una fracción. Y eso lo habíamos visto. Era que teníamos que poner, contar los lugares y poner, por ejemplo, tenemos 0,028, ponemos el número peloncito así pelado y le contamos 1, 2, 3 y ponemos así. O sea que la fracción de este número vendría a ser 28 sobre 1000. Y esa a su vez se puede seguir simplificando. Si lo divides por 2, te queda 14 y este te queda 500. Y la mitad de 14 es 7 y la mitad de 500 es 250. O sea que el resultado es 7 entre 250. O sea que quizá no vean en la solución que les dan opciones, no van a ver 28 sobre 1000, pero le van a poner 7 sobre 50 que se llega simplificando. Ahora, si estás con la calculadora y te la dejan usar en esa parte le haces 28 dividido 1000, enter, y te da 0,28. No te da, claro, te da y después el 0,28 es la fracción que hay que simplificar. Entonces, a ver, vamos a simplificarla. Entonces, si tenemos 28, dijimos que primero había que poner este, 28. Y luego bajamos y le ponemos 1000. Y le ponemos Enter. Ya nos da simplificada las 250. ¿Ok? Entonces había que hacer
poner la fracción, la tecla de fracción, después bajamos y después Enter y ya te la da simplificada. Bueno, eso sería, ese es el 6 y bueno, hay otros más ahí, estas son las soluciones. Luego tenemos fracciones impropias y números mixtos. ¿Qué significa fracciones impropias y números mixtos? Que creo que lo dije antes, cuando tenés el numerador es más grande que el denominador, eso se llama fracción impropia. Si tuvieras el numerador menor que el de abajo, entonces ya sería propia. La característica de las fracciones impropias, cuando el numerador es más grande que el denominador, es que se puede seguir dividiendo y si divides 5 dividido 2 no te va a dar igual, exacto, te va a dar 2 por 2, 4, al 5, 1. Entonces se da como resultado un número mixto, que es un número entero, que vendría a ser este, el resto se pone arriba y el cociente, o sea, el número que va abajo, el denominador, sería este mismo, el que divide. Entonces, 5 medios es igual a el número mixto a 2 y un medio. Si tuvieras que convertir el número mixto, esto es un número mixto, si te dijeran que conviertas el número mixto a una, otra vez a esto, ¿de dónde viene? Es 2 por 2, 4, más 1, 5 sobre 2. Así se vuelve a lo que era antes. 2 por 2, 4, más 1, 5 y el 2 queda ahí. Bueno, eso sería fracciones impropias. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. Entonces, en la fracción 5 medios, el numerador es más grande que el denominador. Este es más grande que este. A las fracciones de este tipo se las denomina fracciones impropias. El decimal equivalente de 5 medios es 2.5, que es mayor que 1. Las fracciones impropias tienen siempre decimales equivalentes que son mayores de 1. Puede ser 1 y algo más. En este caso era 2 y un medio. Ok. Otra forma de representar una fracción impropia como 5 medios es usar un número mixto. Eso es lo que acabo de decir, ¿no? Los números mixtos están formados por un número entero seguido de una fracción. Por ejemplo, la fracción 5 medios se convierte en 2 medios cuando se le escribe como número mixto. Es lo que les expliqué recién, que divide, se hace la división y se pone el resultado aquí, el resto ahí, y el cociente, o sea, lo que divide, sigue estando abajo como denominador. Y así queda hecho el número mixto. Para escribir una fracción impropia como número mixto, determina cuántas veces puede dividirse en partes iguales el numerador por el denominador y escribe ese número entero seguido de una fracción cuyo numerador será el resto de esa operación de división y cuyo denominador será el mismo de la fracción original. Bueno, es exactamente lo que yo les dije. Ejemplo 9. Escribir como número mixto la fracción 23 dividido 7, 23 sobre 7 o 23 sieteavos. Se divide el 23 por el denominador 7 y se obtiene como resultado 3 con un resto de 2. Entonces, el 7 va a quedar ahí abajo. Te dio 3, te dio, sí, 3, el resto fue, lo que te sobró fue 2 sobre 7. Y así te queda el número mixto. Ahora lo voy a hacer aquí para que lo vean. Tengo 23, lo divido por 7
3 por 7, 21, al 23, 2. Entonces armo el número, la fracción, número mixto poniendo el 3. Y luego la fracción se hace con el 2, que es el resto, y el 7 va a ser lo que divide el denominador. O sea que 23 7avos es igual a 3 2 séptimos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Estos son todos ejemplos. También si le quieren sacar foto, por si no tienen el libro, le pueden sacar una foto. Entonces, ¿cómo te dice? Volviendo, fracción impropia, volviendo del número mixto a la fracción impropia, sería el camino inverso, se hace así. Vamos a poner un número mixto, un 2, un quinto. ¿Y cómo volvemos a la fracción impropia? Multiplicando 2 por 5, que es 10, más 1, 11. Y este queda igual. O sea que este es lo mismo que este. Y este es lo mismo que este. Así se hace el mixto y así se hace la fracción impropia. Bueno, entonces dice, conversiones entre números mixtos y fracciones impropias con la calculadora. Las fracciones impropias pueden ingresarse en la calculadora usando la tecla ND, que ya sabemos dónde está, que está aquí. Presionando la tecla second, seguida de la ND, se pueden ingresar números mixtos. En el gráfico siguiente se muestra un ejemplo de cómo convertir, usando la calculadora, el número mixto 8 2/3. Ok, vamos a ver entonces. La prendemos, la limpiamos, le ponemos second, fracción, 8, que es el número entero del mixto. Y luego tenemos que ir con este cursor al costado a la allá arribita de la fracción y le vamos a poner el 2 y después vamos a bajar y le vamos a poner 3 y luego le vamos a apretar Enter y te da 26 entre 3 o 26 tercios. ¿Ok? Entonces, se puede usar la función ND y esta otra que está acá, situada arriba de la tecla esta, para convertir fracciones impropias en números mixtos. O sea, entonces sería de impropia a mixto. De impropia a mixto. Entonces, ¿cómo podemos hacer ir de impropia a mixto? Vamos a suponer entonces que la impropia es 25 entre 9. ¿Por qué es impropia? Porque este es más grande que este. Entonces hay que convertirla en uno de estos mixtos. Bueno, vamos a poner clear y vamos a poner este con este, a ver, dijimos, 25, bajamos a 9, enter, y luego ponemos second, esta y esta. Y te queda 2 7 novenos. Ok, lo hacemos otra vez. Entonces, tenemos que ir de 25 novenos, llegar a esto, a este resultado. Entonces, vamos a poner primero
primero el de la fracción. Luego ponemos el número de arriba, que sería el numerador. Bajamos al numerador, 9. Luego ya tenemos el 9, ponemos Enter. Luego vamos al verde, vamos a este, y luego ponemos Enter y nos va a convertir a uno mixto. Bueno, así se hace de mixto o de fracción a mixto y de mixto a fracción. Bueno, entonces, después te dice, convierta cada una de las fracciones impropias siguientes en números mixtos y compruebe la respuesta con su calculadora. O sea, entonces, lo primero que hay que hacer sin la calculadora es dividir. Vamos a dividir 19 dividido 5. 3 por 5, 15. 4 por 5, 20 se pasa. Entonces 3 por 5, 15. Al 19, 4. Entonces te quedaría 3 y el 4 va arriba. 3, 4 quintos. Y la solución del ejercicio 3 está en la página 540, estaría abajo, o sea que sería este. Voy a sacar fotos también de todas las soluciones. Luego te dice, número 2, 21 entre 2. Si divides esto, 21 dividido 2, 2 por 5, 10, 2 por 10, 20, 2 por 1, 2, 0, bajo el 1, y 2 por 0, 0 al 1, 1. O sea que te quedaría el 10, pones acá, el 2 lo pones ahí abajo y el que te sobró va ahí. O sea que sería ahí. ¿Ven? Bueno, pueden seguir haciendo los otros. Estos serían los otros ejercicios. Y estos serían las soluciones. Este es uno y el final vendría a estar ahí. Ok, bueno. Luego tienen comparación de fracciones. Las fracciones se pueden comparar si las divides y te da un número decimal, vas a ver cuál es más grande. El otro procedimiento es multiplicando, bueno, si tiene el mismo denominador es fácil porque comparas los numeradores. Por ejemplo, 1/5 y 3/5, ¿quién es más grande? 3/5. Ahora, si quieres verificarlo con un dibujo, ¿por qué 1/5 es más chico que 3/5? Vamos a hacer primero 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 5 partes. Primero vamos a tomar 1 y luego vamos a tomar 3. Este es 1 y si tomamos 3, ¿cuál es más grande? ¿El 1/5 o el 3/5? ¿Ven? Que 3/5 es más grande. También otra forma es dividiendo. Por ejemplo, si le divides 1 dividido 5 es igual a 0.2 y 3 dividido 5 es igual a 0.6. Entonces, si este es 1/5 y este es 3/5, ¿cuál es más grande? 3/5, porque 0.6 es más grande que 0.2. O sea, ese es otro truco para hacerlo rápido, en vez de estar haciendo lo del denominador común que lleva bastante tiempo. O sea, eso sí te detiene tiempo, pero honestamente no creo que les dé el tiempo para hacer toda esa conversión. Bueno, después que sigue, comparación de fracciones, bueno, ahí tienen, pueden hacerlo con la calculadora.
y acá tienen los símbolos. Por si ustedes no saben cuáles son los símbolos, qué significan esos símbolos, vamos a ver que el pico que va a la derecha es el de mayor que, más grande que, por ejemplo, 6 es más grande que 3, es mayor que 3. El otro, el que está abierto, es menor que, como decir, 3 es menor que 6. Y este es el signo igual, ¿ok? Igual que. 6 es igual que 6. En el caso aquí, 2/3 y un noveno, entonces, ¿cuál es más grande? También a veces pueden usar el sentido común. Eh, si ustedes tienen así, tienen dividido en 3 y quitan 2, y luego tiene este que está dividido en 9 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a suponer que esta es una parte igual, y tiene que quitar 1, ¿cuál va a ser más grande? ¿2/3 o un noveno? Ven que es más, ahí está como que es sentido común, 2/3 es más grande que un noveno. Y si ustedes quieren hacerlo con la calculadora, pueden dividir 2 dividido 3, les da 0.6, y 1.9, 1 dividido 9 les da 0.1. ¿Ves? Le está dando que este es más grande que este. Es la misma cosa, pero usando un método diferente. Entonces sería comparación de fracciones. Ahora, vamos a ver sumas, restas, multiplicación y división. La multiplicación y la división son fáciles, sobre todo la multiplicación. La división es parecida a la multiplicación, solo que se multiplica cruzado. Y en la resta, suma y resta, hay que encontrar lo que se llama el denominador común, un número que divida a los números de abajo. Entonces, vamos a ver entonces lo que nos dice aquí. Dice, las reglas aplicables a la suma y resta de fracciones dependen si las fracciones tienen o no un denominador común. Si no lo tienen, les digo, se multiplican entre sí y ahí tienen un denominador común. Cuando las fracciones tienen un denominador común, se suman y restan los numeradores de izquierda a derecha. O sea, si empieza aquí y se va haciendo así. En el caso contrario, se deberá encontrar primero un denominador común antes de efectuar cualquier operación. En el caso de que tengan el mismo denominador, es fácil, se pone lo mismo y se suman los de arriba. O sea que esta fracción se resuelve 2 más 3, 5 sobre 7. Restar 5/8 menos 1/4. ¿Qué hace? El denominador común vendría a ser el 8, porque el 8 puede dividir al 4 y también a sí mismo. 8 dividido 8 es 1 y después se va a multiplicar por el numerador. O sea, se hace 8 dividido 8, 1 por 5, 5. Y luego 4 dividido 8 es 2 por 1, 2. Entonces, por eso te queda esto. Porque porque hay que hacer primero la división y luego la multiplicación, usando el número, el denominador común. ¿Qué más? Y entonces te pide que reduzcas a la mínima expresión, o sea que siempre hay que ir hasta lo más chiquito que se pueda. En este caso, por ejemplo, la suma era 1/6 más 1/10. Entonces, como 6 y 10 no eran múltiplos entre sí, pusieron 6 por 10, 60,
Entonces ese fue el denominador común. 60 dividido 6, 10 por 1, 10. Por eso quedó 10 ahí. Y luego 60 dividido de 6, 6 por 1, 6. Por eso el 6 quedó ahí, con el 60 abajo. Entonces 16 más 6 es 16 entre 60, porque quedaron con los dos igual denominador. Pero se podría seguir simplificando porque son múltiplos de 2, así. Así que vamos a ver a dónde terminaron. Terminaron en 4 quinceavos, porque lo dividieron a 16 y a 60 por 4 y llegaron a 4 quinceavos. ¿Qué más? Entonces, si yo lo hago en la computadora, en la calculadora, voy a poner 16. Para el de fracción. 16, lo bajo y pongo el 60. Y se acuerdan que apretamos Enter y ya les va a dar la simplificación. O sea que ya está hecho. Con la calculadora está fácil. Lo que hay que saber es hacerlo. Qué botoncitos hay que apretar. Bueno, a ver. Entonces, a ver, adición y sustracción. Tenemos acá estas sumas y restas y les voy a mostrar las soluciones. Es el ejercicio 5 y el 5, las soluciones están aquí. La otra hoja. Estaría faltando el resto. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer sumas y restas. Vamos a hacer un par. Tenemos 2 quintos más 1 quinto. Este es fácil porque tiene el mismo denominador, entonces te queda 3 quintos. ¿Ok? Está fácil. El tema es cuando son diferentes. Vamos a ver el número 3. El número 2 sería 8 treceavos más 3 treceavos, 8, 11 treceavos. Este sería el 2. Y ahora el 3. Tenemos 4 novenos más 5. Entonces, lo que pueden hacer es multiplicar 6 por 9, 54. Entonces, 54 dividido 9 es 6, por 4, 24, más 54 dividido 6 es 9, 9 por 5, 45. Entonces, te da... Ok. Y después puedes simplificarlo. Y en decimal te da 1,27. Y si no, lo haces en simplificado como fracción, pones 69 y lo bajas en 54 y te da 23 sobre 18. Depende de lo que te den como resultado, si en decimal o en fracción. Bueno, eso sería el ejercicio 5. Lo que es súper fácil es lo que es multiplicación, porque se multiplica hacia la horizontal. 2 por 1, 2, 9 por 4, 36, así se va haciendo. Y, o sea, es recto.
Y cuando se puede simplificar, si son múltiplos del mismo número, en el caso de 3 décimos por 16/33 se pueden simplificar. Por ejemplo, el 3 dividido 3, 1, 33 dividido 3 es 11, y el 10 con el 16 lo simplificas por 2. Por ejemplo, 16 dividido 2 es 8, y 10 dividido 2 es 5, y así te quedaría este número. En el caso de las divisiones, se multiplica cruzado. Y si no lo quieres hacer cruzado, cambies el orden de la segunda fracción. Vamos a suponer que tenemos 1/9 dividido 3/4. Puedes hacer el cruce: 1 por 4, 4, entonces pones el 4 arriba, y 9 por 3, 27, y pones el 27 abajo. O le volteas la fracción que está después. Puedes hacer en cruce, o le volteas el 4 arriba, el 3 abajo, y lo haces multiplicación, y te queda 4/27. ¿Ok? Es lo que te dice ahí. Bueno, entonces eso sería todo. Y bueno, aquí te habla de operaciones con números mixtos, enteros y fracciones. Dice: efectúa las sumas, restas, multiplicaciones y adiciones siguientes. Si el problema contiene un número mixto, exprese su respuesta con un número mixto. En caso contrario, reduzca la fracción resultante a su mínima expresión. Y las operaciones con fracciones en la computadora. Dice: todas las operaciones básicas con fracciones pueden efectuarse con la calculadora, y la fracción resultante será presentada automáticamente en su mínima expresión. Recuerde que para ingresar fracciones en su calculadora deberá presionar la tecla N entre D, y que para hacer lo propio con números mixtos deberá usar la función UND, que es la de número mixto. Para más detalles, vea la sección de números mixtos. Por ejemplo, el gráfico siguiente muestra cómo usar la calculadora para calcular la división 1/8 dividido 2/3. Entonces, pones esta de número mixto, la fracción mixta, el 1, la flechita, el 8, la otra flechita del cursor, dividido otra vez la de fracción mixta, y el número, la flecha, el otro número que va abajo de la fracción, y luego Enter, y te da la fracción. Entonces lo vamos a hacer aquí para que se vea. Entonces, si tenemos 1/8 dividido 2/3, vamos a poner 3/16. Esta es esta es esta. No es esta, es esta, la de fracción. Pero esta es para número mixto, pero aquí no tenemos un número mixto. Entonces, sorry, hice un error.
Este es para mixto, pero acá no tenemos mixto, tenemos comunes, así, fracciones propias. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, eso sería todo para, para esta parte. Y entonces ya podrían ir a mirar lo que hay en la lección 4 de la guía y eso sería todo sobre fracción.